Buenas noches, estamos a minutos de una transmisión en vivo de un taller de formación cívica que vamos a poner don Patricio Altamirano de las Niestras. Estamos haciendo unos ajustes técnicos. Aló. 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 Aloha. Aló. Hola. Aló. Hola. ¿Esto lo van a hacer toda la semana? Sí. Pero van a ir tomando distintos temas, Sí. pero referentes Al mínimo, a la Constitución. No me saqué premiado, acá es salir acá. Esta es la primera parte de un taller que va a exponer don Patricio Altamirano, taller de formación cívica desde acá de las Niestras, La Victoria, en vivo. Hoy día en la primera parte va a contar de 4 partes. Todos los jueves, bueno, lo atrasamos un día, pero la idea es a las 20 horas. Así que estamos a segundos, a minutos de partir con la exposición de don Patricio Altamirano. Y ahora yo pensaba que no iba a salir, pero dije, ya no creo. Sí, no, igual entretenido, no es. Pero es lo que tenemos. La papa bien. Sí, De la casa de estudio Luis Pololillo, Conecta acá. en el sede de Francisca Sandoval. Estamos transmitiendo yo. No. Esta. Está bien. Ya. Buenas, aquí estamos retomando los comentarios políticos. Soy Patricio Altamirano. Me acompaña aquí la dirigente social. sí. Edna. Mi nombre es Edna y soy del Centro Cultural La Bicicleta. La bicicleta. De aquí de La Victoria. Llevamos 8 años ya trabajando. ¿Qué es lo que hacen en la bicicleta? Trabajamos con niños. Hace 8 años estamos trabajando con ellos en el ámbito de educación, en lo emocional, en restablecer la historia nuestra como población con ellos también. Tenemos niños extranjeros, con niños obvio niños chilenos también, y además tenemos una olla común hace 2 años y medio. Y eso estamos haciendo, trabajando con voluntarios, la mayoría somos puros voluntarios en nuestra agrupación. Y eso es como, en grandes palabras, lo que nosotros hacemos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer hoy día es que yo voy a ir pasando algunas imágenes en el PowerPoint y después vamos a ir haciendo un pimponeo de opiniones, de lo que a ti te parece. A lo mejor van a haber palabras que tú desconoces o otras que sí tienen mucha cercanía. Eso, entonces lo que vamos a hacer es profundizar y vamos a partir por definición. Entonces ahí dice categorías analíticas, porque cuando uno mira la realidad requiere usar categorías analíticas. Uno actúa en la vida, Claro. pero necesita, y esa se basa en categorías. Entonces vamos a precisar, vamos a pasar a la categoría número 1 que vamos a ir trabajando. La categoría número 1 es revolución, y la revolución como categoría surge en la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa, la categoría no existía. Después de la Revolución Francesa, se le llama revolución a cuando una clase dominante es sustituida por otra. En este caso, cuando la aristocracia es sustituida por la burguesía.
Esa es una revolución. Puede ser que eso sea total, parcial, pero eso es un hecho de revolución. ¿Ya? Y la clásica es la revolución francesa, que todos tenemos en la cabeza, ¿cierto? Y en los colegios nos pasan y la gente dice cosas. Claro. Es que a mi parecer las revoluciones siempre han existido, pero de esa época se le dio un nombre, porque los grandes cambios de la historia del ser humano nace a través de revoluciones, de golpes, de guerras también. De ahí salen los grandes cambios, o sea, siempre ha sido igual. O sea, y la Revolución Francesa también fue una, como tú dices, de la burguesía, pero apoyada por el pueblo detrás, que el que sufría Todo el hambre. todo el hambre, que creo que para los siglos que estamos, en el siglo que estamos, no han habido grandes cambios y hemos proseguido casi en la misma lucha por años, por siglos. Muy Sí, bien, pero- ¿viste? Muy bien. Pasemos a la otra imagen. Ahí está Robespierre, Marat, Danton, que nos pasan, ¿cierto?, la enseñanza media. Esos fueron los que hicieron, son los jacobinos. Entonces, Revolución Francesa, jacobino, es lo que nosotros tenemos en la cabeza como criterio de una revolución, ¿cierto? Y es lo que tú dices, porque la mayoría de los que impulsaron la toma de la Bastilla eran gente muy pobre y que no tenía para comer. Pero casi siempre a mí me encanta la historia. Ya, bueno. Me encanta la historia. Muy Entonces casi todo esto se crea dentro de la gente que tiene un poco más, que tiene más educación en esa época, que ellos, sería Robespierre, Marat y y Danton. también crean un espacio y ven las necesidades de los otros y también sacan, o sea, a mi manera también sacan provecho de esas faltas que necesita la gente común y corriente, que en ese tiempo la mayoría de la gente no sabía leer, no sabía escribir, entonces era un analfabetismo puro, también estaba muy la Iglesia Católica también ahí. Ellos tres inculcado. eran ilustrados porque Claro. sabían leer y escribir. Exactamente. Tal como tú dices, eran unos seres privilegiados en esa época. En esa época. Exactamente. Y sí. sobre todo varones. Varones. Pero mire, también mire. había mujeres, Sí, había no, sí. muchas y las mujeres siempre fueron como postergadas, pero también había mujeres que les costó, siendo de la aristocracia, les costó mucho también que les permitieran aprender a leer, les permitieran a escribir, siendo que tenían una situación económica acomodada, tampoco les permitían. Entonces también, claro, casi siempre en esa época salen varones en la historia y las mujeres muy dejadas Muy bien, atrás. bien. Muy bien. Sigamos con la otra que nos habla. La revolución de las 13 colonias de Estados Unidos. La revolución francesa, o sea, primero la revolución de las 13 colonias, después viene la revolución francesa, pero es la revolución norteamericana, que igual es, porque lo que hace es cambiar la aristocracia inglesa. Eso le. Por la propia norteamericana. Claro. Ese es un hecho, un cambio. Entonces lo que estoy tratando de destacar es que se produce un cambio en la clase dominante. Exactamente. Ese es el punto. Sigamos con la otra, el apoyo. Contrarrevolución. Se produce una revolución y viene al tiro los que no quieren que esta revolución se... Exactamente. ¿Cierto? Y empieza todo que en esa época era más la guerra, que empiezan más los choques y que si lo llevamos a la actualidad es lo que está pasando actualmente, o sea, los grandes cambios para nuestro país están teniendo una no contrarrevolución, pero contracomunicaciones, Eso. sacando cosas, inventando cosas, asustando a las personas. En esa época era guerra, o sea, peleaban unos contra otros y moría mayoritariamente, muere gente pobre y muchos niños, muchas mujeres, también de las clases bajas. Ahora, claro, no muere tanta gente, pero a través de las comunicaciones te atacan pues, y asustan a la gente, les provocan igual temor. Entonces también se crea esa contrarrevolución actualmente, quizás no con armas, pero con los medios de comunicación sí. Sigamos. Muy bien. Entonces esa tensión entre revolución y contrarrevolución se dio en la Revolución Francesa. Sí. Entonces lo que pasa es que la aristocracia francesa, que fue derrotada, ¿cierto?, se las ingenia para poder resurgir. Y miremos lo que pasó en la Revolución Francesa. Sigamos con la otra
con la otra. Napoleón Bonaparte, sí, Napoleón Bonaparte es el general de los generales, o sea, el jacobino en su máxima expresión. Pero resulta que Napoleón terminó siendo emperador. O sea, es como el jefe de la revolución termina siendo que intenta construir una nueva aristocracia, que es la familia de Napoleón. Entonces se nos olvida ese punto, que la Revolución Francesa fue un impulso revolucionario, pero su gran... el gran personaje en la historia después vuelve a ser lo que ellos derrotaron. Vuelve a tomar ese puesto. Vuelve nuevamente a repetirse la historia que a mi parecer el pueblo nunca ha gobernado, porque los que han querido ser representantes llegan al poder y se les olvida lo que venía, a lo que iban. Muchas veces en la historia pasó eso y empiezan las presiones políticas, empiezan las presiones de clase y el pueblo vuelve a lo mismo. Volvemos otra vez a la misma situación, y porque la gente también, yo creo que históricamente al ser humano que le da miedo, por un lado, pero también esperan que otro les resuelva sus problemas. Claro. Esperan que otro venga a resolver tu problema, y por eso aparecen estas figuras en la historia. Este es el bonapartismo que se llama. Claro. Que es como un gobierno que es aparentemente progresista, pero que termina siendo una contrarrevolución. Exactamente. Entonces, esa es la contrarrevolución reaccionaria, porque produce la restitución de ciertos valores aristocráticos, o sea, que él aparezca ahí con la corona, Claro. o sea, es totalmente anti-revolución francesa. Exactamente. Sigamos, mira. Entonces, la contrarrevolución reaccionaria que hace Napoleón lo hace mediante el ejército y da un golpe de Estado. Y el golpe de Estado se basa en la fuerza militar, no se basa en el apoyo de los sectores populares. Claro. Y quiere una dictadura. Y es sin apoyo, recalquemos, sin apoyo a los sectores populares. Y se basa en la fuerza militar. Entonces, el bonapartismo se basa en la estructura militar. Y eso es una característica que vamos a ver, y vamos a pegarnos un salto ahora de Francia. Claro. De 1789 vamos a llegar poco a poco al Chile de ahora. Al Chile actual. Pasemos a ver qué nos dice la otra. ¡Ah! Falta esto. Falta. Nos damos un salto, pero antes vamos a ir a Alemania e Italia. La otra categoría es la Napoleón representó una contrarrevolución reaccionaria. Son puras categorías que no es necesario que uno las ocupe en la vida, pero que nos sirven. Yo soy sociólogo, entonces uno busca categorías porque eso es mucho mejor. La categoría fascismo es Mussolini, Hitler y Franco. Fíjate, Mussolini, Hitler y Franco llegaron, a excepción de Franco, estos dos, Mussolini y Hitler, llegaron por elecciones. Mira, fíjate, crean un partido político que es anticapitalista y que es antimarxista. Ganan las elecciones democráticamente. Una vez que ganan las elecciones, se toman el poder entero y crean un partido único. Eliminan los otros partidos y generan una dictadura, que es una dictadura absolutamente, entre comillas, democrática, porque ganaron las elecciones, no se tomaron el poder, no dieron un golpe de Estado. Ahí no hay golpe de Estado. En el caso de Franco, sí. ¿Qué es lo que él derrocó a los reyes, ¿fue? No, al gobierno... Al gobierno progresista, a la Segunda República Española. Pero ellos dos también se basaron sus partidos y sus elecciones por la necesidad de la gente. Porque no hay que olvidarse que venían de la Primera Guerra Mundial y la cesantía, el hambre, la falta de trabajo, por eso lo hizo que la gente creyera. Po. Cuentan con el apoyo electoral y social de los sectores populares, porque Mussolini y Hitler se basan en darle comida, alimento. No es que no alimenten a los alemanes ni a los italianos, al contrario, que generan un estado de benefactor fascista. Claro. ¿Ya? Entonces, esas tres categorías vamos a usar: revolución, contrarrevolución reaccionaria y contrarrevolución fascista. Vamos a ir viendo. Entonces, a ver qué nos trae la próxima lámina. ¿Qué nos dice? ¿Ya? ¿Qué viene en la próxima lámina?
Mira, situación de análisis de Chile. Revolución antineoliberal. El estallido social Exactamente. es el inicio de una revolución antineoliberal. Fue socavada por la contrarrevolución neoliberal entregando la Constitución del 80. Para salir de la crisis dijeron ya, vamos a entregar la Constitución del 80. Y ahora no quieren aprobar la nueva Constitución. En esa tensión estamos. Entonces, Sí. Es que eso, a mi parecer, pasa porque, vuelvo a decir, la gente lucha por algo porque lo tiene la necesidad en el momento. Pero llega un momento en que prefiere que otros hagan lo que debería hacer ellos. O sea, a mi parecer es así. O sea, lo mismo que tú me hablas de Hitler, de todo ello, la gente tenía las mismas necesidades, pero ellos lucharon y cuando vieron que hubo un grupo que se pudo hacer cargo de esas necesidades, se dejaron dominar y dejaron que ellos solucionaran con toda la atrocidad que hubo después, que se supo históricamente, y con todas las que vinieron con la Guerra Fría, y todo el tema. Y acá en Chile es lo mismo, o sea, la gente pelea en el año 2019, la gente salió porque estaba aburrida. Yo a veces me pregunto qué pasa con toda esa gente que estaba aburrida y que esperaron que vinieran nuevamente los partidos políticos a darle una solución. Cuando ellos son parte de esa problema. Pero vamos a ir viendo eso. Entonces, lo que yo sostengo es que hoy día estamos en una tensión entre revolución y contrarrevolución. Exactamente. Eso es lo que estamos. Veamos qué nos dice la próxima lámina. ¿A qué nos lleva? Aquí. ¿A qué nos lleva? ¿Ah? Dale nomás. Mira, eso es republicano, partido de la gente, Chile Vamos y sectores conservadores de la ex concertación, ¿cierto? Ya. Se disputan la hegemonía tres estilos de contrarrevolución golpista que se dan al interior de estos grupos, que las vamos a ver. Mira, eso es lo que hoy día la derecha en su interior está en disputa. La primera opción es CAS, el Partido Republicano, que son ahí dice la categoría protofascistas, porque vamos a ver por qué ellos son protofascistas y no son fascistas. Y tú dijiste el elemento central, los fascistas reivindican las demandas populares. Exactamente. Entonces, esos son los socialpatriotas, los republicanos y el Partido de la Gente. Veamos un poco la secuencia histórica de estos partidos para hacer el comentario. Mira, el movimiento social patriota se crea en abril del 2017. O sea, muy atrás del estallido social. 2019 se crea 2 años antes. Fíjate, los social patriotas. Yo creo que ellos vienen de antes de 2017. Ya en el momento que Kass estuvo en el Senado, ya empezó a manejarse el tema del movimiento, de dónde querían ir, porque ellos, de que se iniciaron, tienen la idea fija. O sea, ellos es mantener la Constitución actual y no cambiarle nada. O sea, ni siquiera sentarse en el Congreso los representantes que tienen a querer cambiar algo. Ellos no lo quieren hacer y no lo van a hacer porque no les interesa, porque les conviene la Constitución actual y porque también los representan a ellos y hacen la división. Yo creo que ellos, sobre todo Kass, ya de mucho antes se veía venir que iba a ir, Pasa a la otra que iba a ir a querer asumir un cargo más fuerte. Y no, hay que cerrarlo. Yo a veces lo he comentado y lo he dicho que con él es como la historia parecía a Hitler. Es Hitler, parecido. sí, es parecido porque Hitler empieza de a poco, nadie lo acepta, lo rechaza, lo toman preso, le dan libertades y empieza de a poco, pero llega cuando está el caos, llega y trata. ¿Y la gente en qué caos estamos ahora? Que la delincuencia, la falta de oportunidades, las condiciones, está exactamente. generándose La única, algo propicio a esto. Tanto Hitler como Kass, porque Kass no es un gran empresario, No. ¿cierto? No. Le vamos a llamar pequeña burguesía. Sí, exactamente. Es la pequeña burguesía. Vamos a ocupar categorías absolutamente trasnochadas y pasadas de moda aparentemente. Pero que están actuales. Y Hitler también era la pequeña burguesía. Pero hay una diferencia entre Kass y Hitler que vamos a ver un poco más adelante, pero que es súper importante.
Kass en el 2010 disputa la directiva de la UDI y le gana a Coloma, o sea, y Coloma le gana. Pero Kass saca el 36% de la votación de la UDI. Y ahí él decide pasarse a formar el partido republicano. No, y lo hace. Entonces el partido republicano representa la UDI histórica de Jaime Guzmán. Exactamente. Porque él también abarcó del 73%, muchos íconos de la UDI, gente que fundó la UDI, están en el Partido Republicano actualmente. O sea, se salieron de la UDI a mala, a extrema, a ultra derecha. Y el discurso que ellos tienen, porque si tú te das cuenta en la elección anterior, él era muy agresivo al principio, pero después cambió. Tuvo que moderarse. Moderarse, bajar. Y hay mucha gente pensó, y por eso sacó el puntaje que sacó en la segunda vuelta. No es que no podemos olvidarnos de que él tuvo un 40 y tanto por ciento en la segunda vuelta de la elección presidencial. O sea, él ahora está callado. Está calladito, no dice nada, opinan poco, opinan la gente que está en su país. Pero acuérdate que para las próximas elecciones él va a salir y si la gente no nos queremos dar cuenta o no se dan cuenta, quizás salga la ultraderecha en Chile, porque la gente quiere ir solucionando sus problemas rápido, pero sin pensar qué conlleva eso. Ya. ¿Qué es lo que te piden detrás? Súper. Sigamos con la otra. El Partido de la Gente. El Partido de la Gente también es una ultraderecha. Exactamente. Porque Parisi y la jefa de la bancada, Giovanna Ahumada, es una pequeña burguesía en su máxima expresión. Entonces la pequeña burguesía es la ultraderecha en su máxima expresión. Y el Partido de la Gente igual es un partido protofascista, o fascista, si lo quisiéramos decir, pero yo le voy a decir protofascista por un par de láminas más, viene otra ayuda de memoria para ver la diferencia entre una acción fascista y una acción reaccionaria. Sigamos. ¿Qué nos depara la próxima? Los chalecos amarillos. ¿Te acuerdas de los chalecos amarillos? Esa es una acción directa de la ultraderecha, que imitó a los chalecos amarillos franceses, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ¿te acuerdas? Por ejemplo, aquí, yo creo que aquí en Pedro de la Cerda, los espejos, los chalecos amarillos deben haber aparecido muy poco, ¿no? Sí, es que allá donde viene lo que tú eres y lo que quieres aparentar. O sea, aquí estamos, hablan de la clase social media. Que no, yo soy de clase social media, yo porque tengo un sueldo y porque estoy pagando una casa, yo me creo de clase media. Y no es así, porque tu casa no va a ser nunca tuya hasta que termines de pagarla, esa casa es del banco. Un ejemplo, a mí me dicen, tú estás pagando tu casa, sí, pero si no pago el banco me la quita. Y vuelvo a la misma... No eres propietario. No soy propietaria, entonces cuando te hablan de eso, y dentro de nuestra comunidad hay mucha gente que cree que porque está pagando una casa, porque se compró un autocrédito, ya es clase media. Y tú le dices, ¿cuánto gana? 400 lucas. ¿Pero qué son 400 lucas? Nada, o sea, y tienes que trabajar tú, tu señora, tus hijos, para darte una vida, y viví endeudado toda la vida, que también ese fue uno de los temas del estallido social del 2019, que la gente no halló cómo pagar. Y se volvió a su realidad, que no son clase media. O sea, una sociedad de clase media es un compadre que gana sobre 2-3 millones de pesos mensuales. Correcto. No menos que eso, porque de otra forma no puedes vivir. Exacto, esa burbuja que tú dices de las tarjetas, de todo lo que nos crearon. Claro, entonces la ultraderecha tomó esos segmentos y lo lanzó a proteger ciertos elementos de propiedad, como tú decías, pero que en realidad se estaba pagando en cómodas cuotas, ¿cierto? Y usó los chalecos amarillos, pero veamos en qué terminó eso, porque es importante ver que ellos lo intentaron hacer, pero ver cómo resultó. ¿Qué resultó con esa situación? Veamos. Primera situación, el chaleco amarillo de Francia sacó una declaración diciendo que no tenía nada que ver con los chalecos amarillos chilenos, o sea, y ahí aparece el Patrice Hammond, que es el líder que fue el líder en ese minuto,
haciendo la distinción total a partir de un hecho que se genera al interior también de los chalecos amarillos chilenos. Entonces, este francés pone al tiro diciendo, no tenemos nada que ver, los chalecos amarillos chilenos. Yo tengo una duda ahí, como que Dale. ellos, los chalecos amarillos franceses, nació más de los sindicatos, de la lucha de los trabajadores en sí organizados. No, es O como una fue mezcla, como no, una no es mezcla una, de- es una mezcla, es una Ya. mezcla social, una mezcla Claro. de sagrado, de no sentirse cómodo en la sociedad francesa. Es eso. Veamos qué pasó con los... ¿Por qué dice eso? Ahí aparece el chaleco amarillo clásico chileno. Sí. ¿Te acuerdas de ese caballero que salió en la tele? En Reñaca. Que disparó. En Reñaca, o sea, la máxima expresión de los chalecos amarillos se dio en la clase alta, en ciertas comunas de clase media, como tú mismo decías, pero la máxima expresión fue este individuo. ¿Te acuerdas que tuvo la televisión, lo seguía, lo mostraba y toda la cuestión porque salió a disparar? Claro. ¿Cierto? Yo pensaba que podía ir. Sí, Claro. me acuerdo. Y a raíz de este individuo, el Hammond, el chaleco amarillo francés, saca una declaración deslegitimando totalmente los chalecos amarillos. Y después de este hecho, los chalecos amarillos jodieron. Entonces la ultraderecha, Sí, al interior del proceso del estallido social, por un lado, la ultraderecha, recuerda, financió y ordenó y planificó el saqueo de supermercados con la alianza con el Lumpen y los carabineros. Y a su vez, los chalecos amarillos aparecían protegiendo los supermercados, protegiendo la pequeña producción, la pequeña empresa, pero en realidad era toda una acción planificada. O sea, después han salido una serie de situaciones donde carabineros han caído detenidos, han sido procesados por haber planeado los saqueos de los supermercados. Que todo lo del 2019 fue como muy rápido, fue una cosa muy rápida. Y tú, como lo mismo que dices tú, o sea, los saqueos en los supermercados, de las grandes tiendas, cosas que afectan directamente a las personas. Son cosas, o sea, si tú saqueas, por ejemplo, en La Pintana, en Comuna, en Cerro Navia, Renca, que se llama, había supermercados que hasta el día de hoy no se han abierto. O sea, tú, ¿qué afectas con estas acciones? A la gente más que tiene más necesidades. Claro. Porque son también lugares donde las cosas son más baratas. A mí me ha tocado ir a Cerro Navia, donde tengo familia, y tú vas para allá, pasas por las carnicerías o los negocios y son mucho más baratos que acá. Claro. O sea, te sale mucho más barato allá que acá comprar, porque es más para la clase social obrera, aunque nosotros también somos obreros, igual somos gente que trabaja por un sueldo mínimo, la gran mayoría. Pero en esos sectores que son más populares y donde hay más tercera edad, porque esas comunas son antiguas, Claro. son comunas muy antiguas, Cerro Navia muy antigua, Renca igual. Entonces se dio justo en el 2019 de destruir justo esos supermercados donde hay más necesidades. Exacto. Lo mismo que en La Pintana, porque o sea, La Pintana no tiene supermercado mayoritariamente, pero Tienes se dio absoluta- que los pocos que habían ahí tienes fueron los que absoluta razón. Mira, el mejor ejemplo de eso es el supermercado Aldi que estaba en Bajos de Mena. Claro. Y ese supermercado fue saqueado efectivamente y ya no existe ese supermercado, lo cerraron, porque la persona quebró. Entonces tienes absolutamente razón en lo que estás diciendo. ¿Sabes? Vas destruyendo lo poco y nada de tejido que hay. Claro, dentro y de la eso comuna. es una acción planificada que lo hace la ultraderecha en relación a la delincuencia, a los carabineros que autorizaron, que visaron. Y si tú te das cuenta, en esa época también fue cuando empezó a subir la delincuencia, pero fuerte, A chorro. fue cuando empezó la cosa peor Sí. y la gente que subió se asustó, se entró, nos asustamos. Entonces no hay que uno tampoco decir que uno no se asusta, uno igual Eso- se asusta en esa eso- situación. Porque uno dice, ¿qué va a pasar? Porque no hay un control. Claro, pues si el gobierno en ese momento, que era el Piñera, no hizo nada y dejó que sucediera nomás, y Carabineros, todo lo que pasó allá, los derechos humanos de la mayoría de la gente Ujú. que iba a protestar, o sea, dejó que Una el país mezcla de- se fuera al hoyo, para que la gente se asustara y se fuera a su para casa y no producir siquiera... una crisis y luego Exacto. o electores. Veamos lo que nos depara la próxima
Intendencia Metropolitana, estamos analizando a la ultraderecha, cómo ha ido actuando. Entonces, mira, fíjate, ahí dice autoriza marcha anti-inmigrante para este sábado. Se refiere al sábado 7 de septiembre del 2019. En el 2019 la ultraderecha toma la demanda inmigrante, tomó la demanda chaleco amarillo, la trató de usar, pero no resultó. Veamos qué pasó con los inmigrantes. Hacen esa acción, ¿te das cuenta? Empieza a generar esa situación. Y termina con esta famélica marcha anti-inmigrantes que reunió cerca de 30 personas en Iquique. O sea, toda la fuerza de la ultraderecha por sacar gente a afuera, así como los fascistas, ¿cierto? Por eso que son protofascistas. Claro. Porque los fascistas sacaban gente a afuera, a gente a la calle masivamente, porque tenían una conexión con los sectores populares. Pero este grupo no tiene, y al no tener, solo llegan 300 escuálidos, como dirían los Pero profesores. eso fue lo que más se mostró en la tele, ¿verdad? Eso, pero eran 30. O sea, toda la acción para poder decretar un estado de excepción en Iquique o en Arica, que es la situación que hoy día se está repitiendo. Sigamos. Movimiento Social Patriota se adjudica contra protesta de manifestación pro aborto. Entonces, la situación de los inmigrantes, después pasaron al tema de, o fueron secuenciales. Estoy tomando situaciones así para ver qué pasó con la situación de las marchas de aborto, claro, marchas de los derechos de las mujeres. Los social patriotas salieron con todo, pero no tuvieron ropa, o sea, hicieron acciones de desestabilización, pero no tuvieron apoyo popular tampoco. Ni tampoco están en el apoyo de la iglesia. Porque también las iglesias, por ejemplo, siempre son no a favor del aborto, claro, por sus creencias, por su forma de ver, pero tampoco la gente que pertenecía a esa iglesia, también hay una división dentro de las mismas iglesias evangélicas, que son las más, junto con la católica, claro, también hay una división en ese sentido, porque el mundo avanza y ellos quedaron estacionados algunos en el siglo pasado. Y las nuevas generaciones tienen otros pensamientos y por eso tienen también hay gente que no acepta, claro, porque claro, no se piensan de otra forma. Entonces va como en la típica lucha entre el papá y los hijos de querer, claro, mantener la idea. Los hijos más liberales y los papás más conservadores. Ya. Entonces salieron a la calle, pero no pasó mayormente porque hoy día, sigamos, que nos depara la próxima imagen. Kaiser, Johannes Kaiser, el electo diputado, sí, de Republicano, que fue diputado de Republicano, dijo eso y tuvo que renunciar a Republicano. Tú decías que acá se había ido moderando, ¿cierto? Aquí tienes el mejor ejemplo de lo que sucedió. Porque Kaiser representa una familia, a un apellido alemán, ¿cierto? Inmigrantes. Los inmigrantes que están en contra de los inmigrantes, imagínate. O sea, ellos son históricamente inmigrantes. Pero que tú te no podías olvidarte que nosotros tenemos dos tipos de inmigrantes. O sea, el europeo, que es clase 1, clase ABC1. Está el europeo, o sea, los que vienen de tez blanca, vienen con otra, y está el segundo inmigrante, que son los latinoamericanos, que son los que miramos menos, y cuando llegaron también muchas familias haitianas, o sea, era menos que latinoamericanos a los haitianos en la forma que nos trataron, o sea, en la misma gente, porque yo te lo digo, porque dentro de nuestro grupo tenemos familias haitianas y ellos pagaban 300.000 pesos por una pieza de 2x2. O sea, una pieza de 2x2, una familia completa viviendo, y muchas veces, aquí mismo lo vimos, o sea, yo lo viví, que fui a visitar un par de familias y le cobraban 250 por 4 paredes y piso de tierra. Imagínate. O sea, la misma gente aprovechándose de la necesidad. Y aquí, claro, tú me dices familia inmigrante, sí, familia inmigrante, pero de ABC1. Es blanco. Es blanco, no es moreno como nosotros. No es moreno como claro, nosotros. Ya, pero mira, él lo que hace es que él dice que cuestiona el derecho de otras mujeres, imagínate, o sea, esa es la concepción de Kaiser. Y su hermana es concejala en Las Condes, por ahí. Entonces, es la inmensa contradicción que tienen la clase alta,
Claro. Kaiser está diciéndole a su mamá, a su hermana que no van a poder votar, pues, o sea, es lo que él está diciendo, imagínate. Es que yo viene desde años atrás y cuando salió electo se dio el énfasis de lo que él decía, pero él viene con esto de años atrás, Sí. subiendo videos, Sí. nadie lo conocía, más que alguna gente en el norte, qué sé yo, pero en Chile, en esa época cuando él salió, claro, los medios de comunicación, nuevamente manejando toda la situación, lo puso en primera plana de todos sus dichos. Pero a mí, que él haya renunciado al Partido Republicano fue simplemente una de estas Claro. para bajar un poco el tema, pero él sigue siendo del mismo grupo de personas y de ahí no va a salir. Porque no puede cambiar a una persona su pensamiento que ha tenido toda la vida. Aquí vemos como la ultraderecha toma y se va en contra del feminismo con todo, Sí. pero tampoco logra convocar masa, convocar gente en ese sentido. Es lo que estoy tratando de Sí, destacar, de exactamente. demostrar. Cómo la ultraderecha cae en el vacío porque no tiene apoyo social. ¿Ya? Sigamos con otra joyita, a ver si ven aquí. Este fue los socialpatriotas. Claro, Le criticaban a las feministas que no iban en la marcha por Jesús. A ese nivel de contradicción entre un discurso, como tú decías, católico, en este caso católico centralmente, claro. reivindicando los valores y cuestionaban a las feministas porque en ese minuto nadie de ellas participaba en esa marcha, no les interesaba. Entonces te das cuenta que caen en un vacío porque no logran Es que un discurso. Es que volvemos a lo antiguo, lo conservador y lo actual. Entonces se vuelve a luchar en generaciones. ¿Verdad? Entonces, la marcha por Jesús que tú dices ahí que llama, ese es ultraderecha. Y muchos de esa ultraderecha también son de Opus Dei, son de esa sección de la Iglesia Católica, como también hay otros que son más de la Iglesia Evangélica, que Exacto. son de la grande cúpula de la Iglesia Evangélica, que, claro, tratan de sostener, pero ¿qué pasa? Que la juventud atrás, la gente más joven, no va por eso, porque están en otra mirada de la vida, encima con todos los problemas que han tenido ambas iglesias, por sus problemas que han tenido de pedofilia, de robo, de esto, entonces la gente menos se acerca a ellos, en ese sentido. Entonces, por eso yo creo que es poco Un poco es lo es que se acercan a temas del siglo pasado, o sea, no temas reales que a la gente, creo yo que a los jóvenes y a la gente, como los jóvenes, como nosotros, Mira, queremos cambiar. hagamos un balance. ¿Sí? Dijeron los inmigrantes, dijeron esto otro, hicieron esto otro, hicieron toda la cuestión. Este es el resultado, mira, es el resultado del 2018 y del 2018 y del 2021. La cantidad de diputados de la derecha creció en 72 a 77, 5. 5 diputados crecieron. Con todo lo que hicieron, uno podría decir, oh, no, lo que hicieron, la fuerza, a pesar de haber sacado el 44%, solo crecieron 5 diputados. No más que eso. Y habían 72 que representaban a Chile Vamos. Claro. Y ahora esos 72 bajaron a 52. Y crecieron los republicanos y los otros partidos de ultraderecha que se presentaron, son 25. Entonces, la fuerza de la derecha es 32% de protofascistas. Claro. En la lámina que sigue vamos a explicar por qué no son fascistas. Y el 68% son reaccionarios. Claro. ¿Ya? ¿Qué es lo que conocemos hasta ahora? ¿Qué es lo que conocemos hasta ahora? Entonces, a pesar de toda la fuerza electoral de Kast, su fuerza en la Cámara de Diputados solo es el 25%, el 32%, y es como el 33% que sacó Kast en la votación de la UDI. Sigue siendo un tercio de la... Entonces, un tercio son protofascistas y 2 tercios son reaccionarios. ¿Ya? Sigamos lo que dice... lo que viene. Las características, mira...
esto es súper importante. Las características para ser fascistas en el Chile de hoy. ¿Ya? Cuestionar a Chile Vamos por no haber dado garantía a las Fuerzas Armadas para haber reprimido el estallido social. O sea, si Kast se hubiera levantado diciendo hay que enjuiciar a Piñera por haber entregado la Constitución, porque Piñera traicionó a Pinochet porque entregó la Constitución del 80, ahí hubiera pasado una fase fascista. ¿Ya? Los fascistas consideran que el capitalismo es desigual. No creen en un capitalismo donde los ricos lo tienen todo y los pobres no tienen nada. Es un capitalismo más moderado, menos polarizado, ¿ya? Y condenan a los marxistas. Entonces ellos hacen que los trabajadores tengan buenas condiciones laborales. O sea, las empresas alemanas eran absolutamente ordenadas, tenían derechos sociales, pero eran todos nazis. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre un fascista y un reaccionario es que el fascista quiere destruir a la derecha que tiene enfrente. O sea, si el Partido Republicano hubiera atacado a Chile Vamos, porque hoy día nos tenemos juntos en la franja del rechazo, ¿cierto? Si el Partido Republicano hubiera sacado un discurso vote de rechazo porque así vamos a recuperar la Constitución de Pinochet, que no lo dice, no aparece para nada, Claro. ¿cierto? Ese es un fascista, que no tenemos hoy día, ¿ya? Políticamente uno habla de fascistas por un sentido de propaganda, por un sentido de difusión, que es más fácil entender eso, pero en sentido estricto no lo son. Y por lo tanto, lo que hace un fascista es Hitler cuando se instala, o Mussolini cuando se instala, destruye a los partidos de derecha enteros, los elimina. Franco no hace eso, es distinto. Nosotros nos parecemos más a Franco que a Mussolini o Hitler, porque además nosotros venimos de España, o sea, Sí. todos nuestros inmigrantes de la clase alta chilena, que es toda inmigrante, o sea, la clase alta es absolutamente inmigrante, vienen mayoritariamente de España. ¿Ya? Entonces, esa es una categoría que la vamos a dejar ahí porque sirve. Claro, es como rara, es como que uno siempre relaciona a la derecha o a la ultraderecha con el capitalismo más puro, que era donde el capitalista es el que manda todo y el resto como que obedece, o nos guiamos por las leyes del capitalismo. Para la gente que no toca mucho estos temas, en ese sentido también queda como una pequeña, no duda, sino que quedan con signo de interrogación, porque estamos acostumbrados que están los de derecha, que son capitalistas, y los de izquierda son socialistas, ¿verdad? Como que no han educado con esa realidad. Correcto. Pero tampoco nos han educado que la ultraderecha no acepta tampoco a los capitalistas que son en este RN, Evópolis, que tienen No lo una aceptan. mirada más liberal, no lo aceptan. No lo aceptan. Pero nos han criado con esas dos, como la Guerra Fría. ¿Eres capitalista o eres socialista? Una de las dos. Y nos hemos criado así. Claro. Y Esa es la gente, diferencia que claro, había entre Guzmán claro, y Pinochet. Lee era un fascista, total. ya, sí. Y por eso que finalmente lo eliminaron, expulsan claro. de la Junta Militar. Entonces, porque los fascistas se basan, o sea, los fascistas quieren el control absoluto, pero además te alimentan bien. Claro, para que estés tranquilo. Te No, alimentan no, bien. O sea, son más complicados, son más difíciles de destruir. O sea, hay que ver la historia en Alemania, ¿sabes? El país estaba destruido y la gente seguía creyendo. Y te estaban alimentando. Y estaban viendo que estaban matando a miles de personas, no simplemente judíos, sino que también gente que estaba opositora, de partidos políticos opositores, gitanos, todo, porque hay que olvidar la cantidad de gente que mató, que no fueron simplemente judíos. Claro. Fueron seres, personas de tono de piel más pura, qué sé yo. Pero ellos vivían en un mundo porque estaban bien económicamente el país entre ellos, y porque el país se venía a pedazos y ellos seguían creyendo. Lo mismo que Mussolini, hasta que los trabajadores empezaron a darse vuelta, porque también Mussolini se empezó
a restringir más hacia el pueblo y ahí el pueblo reaccionó contra Sí, ellos. no, sí, correcto. Sí. Entonces, mira, nuestra coyuntura actual tenemos una derecha donde hay sectores protofascistas y sectores reaccionarios. Los sectores reaccionarios son aquellos que, en el caso de Chile, quieren un capitalismo absolutamente desigual. Los fascistas quieren un capitalismo menos desigual, porque requieren alianza con los sectores populares. Claro. ¿Ya? Esa es una diferencia sustantiva. Sigamos. Chile, vamos. Esta es la contrarrevolución reaccionaria, liberal. O sea, es una contrarrevolución. Estos lo que quieren es un país absolutamente desigual. Y que la situación se mantenga, como tú decías, de la Constitución del 80, todo ese tipo de cosas. Entonces, este es el Chile Vamos que nosotros conocemos históricamente. Que aquí está la UDI popular, pero Claro. que no puede ser popular. ¿Por qué la UDI no puede ser popular? Porque no tiene lazos con los sectores populares. Ese es el problema que hoy día tiene. Entonces, ¿cómo la derecha está enfrentando hoy día la campaña del rechazo? Saliendo en la franja del rechazo, pero diciendo que no son de derecha. Que están por el amor, que Claro. están por esto. Y incorporando a figuras de la desconcertación. Pero hay que acordarse de una cosa, cuando la UDI tuvo como porque fue uno de los partidos más fuertes en Chile también en una época, que era la UDI popular, como le llaman ellos, es porque en esa época bajaban a los sectores populares y que pesquisaban jóvenes que querían estudiar y les pagaban las carreras. Entonces había como un tema de que yo te pago la clientelismo. Entonces la gente decía, oh, ellos me ayudan porque a mi hijo le dio la universidad. Pero no porque era un derecho, sino porque necesitaban gente del sector popular que estudiaran y sacaran una profesión, pero que eso ya se para toda la vida. Porque así ellos podían decir nosotros también que escuchamos al pueblo. Y eso se dio, creo que si no me equivoco, en los 90, 2000, fue cuando más... No haya 2000 y tal, sí, más o menos creo que para el terremoto del Hugo Grande claro. aquí también, como que yo te digo, o sea, porque conocí gente que le ofrecieron a jóvenes de organizaciones sociales en Cerro Navia, en Renca, qué sé yo, Quinta Normal, que le ofrecían pagarles los estudios. Claro. A cambio de ser dirigentes sociales de ellos, era como yo te doy tu carrera pero tú soy de mi partido y tú me representás en tu territorio. Eso lo hicieron por muchas personas para acercarse al pueblo. Claro, la gente todavía está con la desconfianza de todo lo que pasó en dictadura, todavía tenemos muy presente eso porque nunca se ha sanado tampoco. Entonces ellos, porque si tú te das cuenta en RN, mucha de la gente dirigentes de ellos son de esos sectores, o sea, tenía ministros que eran de esas comunas y estudiaron y estuvieron ahí, pero... Claro, que sería como desborde, sería el... Uno, la otra que era... Ay, yo soy la mala, otra ministra que era muy cercana a Piñera igual, que también venía de ese sector. Sí, la que era médico. Sí, que es doctora, que ahora sale como penal. Se me olvida... Mira, a mí se me olvida. Ella, sí. Entonces, tú te das cuenta, hay muchos dirigentes que actualmente están dando la cara y que vienen de esos sectores. Correcto. O sea, en algún momento tienes que pagar el favor que te dieron, que fue que te dijeron estudia, nosotros te pagamos la carrera, Claro. pero tú tienes que... Claro, la movilidad social Exactamente. en ese sentido conducida y... Entonces, Exacto. pero lo que estamos destacando es que tenemos dos derechas Sí. y esta es más fuerte que la otra porque ya vimos que crecieron 5, que pasaron un tercio para allá. Entonces, ese es el escenario que tenemos hoy día. Veamos qué nos dice la otra. Ahí tenemos dice ahí 54%, ¿ya? Que son que mira la imagen y dice, ya, te dejo hablar nomás, no, ¿para qué? Pero, a ver, aquí queda esta, que no veo bien. Ya, ahí está Evópoli, Claro, Evópoli, Que salió hace poco. el socialismo democrático, frente a... frente al Partido Comunista, Federación Revolucionaria, todo esto está por una contrarrevolución neoliberal rectificada y con progresismo muy limitado. Manuel Antonio Garretón, que es un sociólogo, escribió un libro sobre la desconcertación y dijo que eso era un neoliberalismo
rectificado y con un progresismo limitado. Eso fue yo tomé eso y lo exageré, ¿ya? Solo para jugar con Manuel Antonio Garretón en ese sentido. Entonces, aquí tienes a Boric y a Lago, ¿cierto? Ricardo Lago, Carlos Altamirano, dirigente histórico del Partido Socialista, dijo que el mejor presidente que ha tenido la derecha de este país se llama Ricardo Lago, ¿ya? Entonces, lo que tenemos aquí están juntos los que están por el rechazo con reforma o el apruebo con reforma. ¿Te acuerdas que hay como una cocina, ¿cierto? Una cocina que empezó a... Bueno, la cocina empezó en el 2019, ¿no? Ya no. Cuando firmaron ellos El acuerdo y quedaron todo ahí. Están ellos ahí y ahora están ellos también firmando papelitos por fuera de lo que la gente, por lo que votamos. O sea, ni siquiera ellos están reconociendo el texto que entregaron para que nosotros votáramos. Ya lo quieren cambiar, ya lo quieren modificar. Exactamente. ¿Cierto? Y como dice Ricardo Lago, claro, Ricardo Lago privatizó todo. El rey de las concesiones. Y se defiende desde su socialismo, que en realidad no tiene nada de social ni nada de socialismo. El Partido Comunista es como lo mismo, que era el Partido Comunista desde el que firma y no se da un paso al lado y da ese puesto al lado de la gente. Recordemos eso, el 15 de el acuerdo por la paz, claro, y la nueva constitución, el Partido Comunista no la firmó. Pero ahora este otro acuerdo sí lo firmó. Y aunque después dicen que es para conversar, pero ¿qué señal le da esto a la gente? O sea, que ni siquiera ellos creen en lo que quieren que se apruebe. Pero es porque tampoco a mi ver tampoco les conviene. No les conviene. A ellos no les conviene porque a muchos se les están acabando con la nueva constitución. Primero están los derechos sociales más amplios que hemos tenido siempre, sabemos lo que uno ha leído. Yo no he leído todas las nuevas propuestas, pero sí me enfoqué mucho en los derechos sociales. Y una cosa que nosotros siempre resaltamos ahí, que en la actual, la del año 80, tenemos que los derechos de los niños y adolescentes de este país nunca fueron, la constitución actual no existe. Simplemente existe la ratificación de los derechos internacionales del niño, nada más, que es lo que firma Chile como tratado internacional, como es y otros muchos tratados. Pero acá en Chile no hay ley de protección a la infancia. Ya, por eso sucede todo lo que ha sucedido con Sename, con los CREA, o sea, con todo ese tema. En cambio, en la nueva propuesta, que fue lo primero que nos fijamos como agrupación, cuando salió nos fijamos en los derechos de los niños. Y ahí sí nos llamó la atención, porque también decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a votar? ¿No vamos a votar? ¿Qué ponernos? Y ahí sí nos fijamos que en esta nueva constitución sí están propuestos los derechos, el cuidado de los niños es prioridad nacional, la infancia y la adolescencia, claro, donde el Estado se hace cargo de eso, porque en la actual no existe nada. O sea, nosotros nos regimos con una ley de la infancia de 1800. Esa es la ley, por eso, si tú te das cuenta, la mayoría de los niños que están en hogares son niños pobres, niños abandonados, pobres. O sea, eso no quiere decir que no haya injusticia en niños de clase media o clase media alta. También hay violencia familiar, también hay golpes, los niños pasan en psiquiatría, claro, ahí es como más particular la atención, pero también hay un montón en los colegios que porque tú pagas, claro, el niño tiene que asumir y cierto, por ejemplo, mientras tú pagues un colegio, a ellos no le va a interesar si tu hijo tiene bullying o no, porque tú estás pagando y el niño que está haciendo bullying también está pagando. Entonces es un mecanismo. Entonces también en esas clases altas, porque a veces siempre toman como la falta de los derechos de niños en las clases pobres, pero no, esto es transversal en todo sentido. Y en la nueva constitución nosotros, o sea, en la propuesta de la constitución nos fijamos mucho en ese tema y ahí sale eso, que por primera vez en Chile se toma que los niños y los adolescentes son prioridad del Estado y tienen sujetos de derecho, de voz y de opinión. Sí. Lo que no era antes. Entonces es como ciertos cambios que llaman la atención, que son los cambios sociales más que nada, que se quedan reflejados.
Y lo que a estos caballeros tampoco les gusta Claro, mucho. mira, tú has dicho una palabra clave, derechos. Si hay algo que caracteriza a la Constitución del 80, es que la Constitución del 80 es la Constitución de la libertad. Libertad para trabajar, libertad para vender, libertad para esto. Sí. Es solo libertad. Libertad para que hay libertad para que yo me pueda explotar. Pero no hay derechos laborales. No. Hay libertad para que yo pueda elegir qué sistema de salud quiero. Pero no hay un derecho mínimo garantizado. Entonces, la diferencia entre la Constitución del 80 y la nueva Constitución es exactamente la categoría entre el mundo de la libertad, que es el mundo de la clase alta, porque la clase alta tiene Todo eso. toda esa capacidad de esa libertad para elegir entre si toma un whisky o, no, o un vodka o lo Claro. que sea. Ya salí ya con esta cosa del alcohol. No tiene... Entonces, pero en cambio los sectores populares no tienen esa disposición porque pasan hambre. Pero la clase alta tiene cubiertas sus necesidades básicas. Entonces, la clase alta tiene cubiertas sus derechos. Sí, pero la clase baja no. No. Esa es la diferencia. Clase media chilena tampoco. Tampoco, si no hay casi no hay Porque clase yo he media. escuchado Sí. gente que dice que aquí no tengo derecho no a tener derecho a educación. O sea, el derecho a educación está. O sea, es que en la nueva constitución no hay derecho a educación. De libertad de educación, sí la hay. O sea, pero en la actual no existe porque es libertad a elegir. Es libertad, ¿qué es lo que quiero yo? Pero ¿qué significa eso? Que pasó referente a mi bolsillo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, mira, pago bien. yo tengo la libertad para viajar a Francia, Claro, pero no tengo la plata para viajar. exacto. Entonces no puedo, Es lo no mismo. puedo ofrecer mi libertad. Acá, Entonces, estos dos caballeros, Boric y Lago, lo que están haciendo es buscar reformas, ya sea a la Constitución del 80 o reformas a la nueva Constitución que todavía ni siquiera la hemos la votado. hemos votado. ¿eh? Esa es la opción, esta es la opción mayoritaria. Entonces, ahí vamos a llegar. Lo más probable es que el apruebo gane absolutamente, pero va a haber una tensión entre qué tipo de apruebo va a ganar. ¿El apruebo que quiere reformar o el apruebo que la quiere integrar? Ahí está totalmente la pelea que viene posterior Exactamente. al 4 de septiembre. Porque pueden venir las reformas que ellos están diciendo que van a hacer. Sí, pues. Eso, Entonces, ¿en qué va a quedar eso? ¿En Porque qué va a quedar? no hay que olvidarse Bueno, que claro. mucho parte de la propuesta constitucional que dice que queda a elección al Congreso. Sí, Que ellos van a proponer la ley que va a sujetar esa, aplicar. esa. Los derechos esa- bajan a según la leyes de este aplicación. Congreso. Y este Congreso no nos representa para nada. nada. Entonces, también queda esos vacíos. Pero sí hay otros que están consagrados. Por ejemplo, vuelvo a decir, donde los niños están consagrados. Te adelantaste. El derecho de las mujeres también están consagrados. Entonces, pero eso que yo le explicaba a las mamás de mi grupo era eso. Que había una parte que uno tenía que leer la Constitución o escucharla, porque también está para Sí. escuchar, que cuando dice al final, pero queda sujeto a la ley, ahí es donde nosotros teníamos que parar la antenita y Esos son decir, los- oye, porque eso lo va a decidir el Congreso. claro, eso son- no está son decidido parte aquí. de los artículos transitorios. Claro. Entonces la gente vuelve a confundirse, pero hay que fijarse en Veamos lo que más nos ahora, afecta. pasemos ahora a la Izquierda. izquierda. ¿Existirá izquierda? ¿Qué izquierda Sí, existe? bueno. Por favor. O sea, a mi parecer en este país no hay izquierda. No hay izquierda, ¿cierto? No, pero veamos, está bien, yo creo que no hay izquierda, en ese sentido tenemos Hay coincidencia. progresismo, pero no. Pero a pesar de que no hay izquierda, hay tres estilos que se disputan ser izquierda. Sí. Que lo vamos a ver, mira. Veamos. Ahí tú vas a decir, mira, yo me identifico más con esto, con esto otro. Está la revolución antineoliberal de derechos sociales, que es la revolución del Partido de Igualdad, Partido Humanista, Partido Ecologista Verde y los colectivos de izquierda que se ubican en esa sensibilidad. El ecologismo, el feminismo, Claro. los derechos sociales, que ese es ese mundo. Y está una segunda izquierda, que es una izquierda de carácter socialista, que es histórica, ¿cierto? Que son todos los excomunistas, todos los ex-socialistas, todos los feministas, ¿cierto? Chanfló pertenece a esa línea, ¿cierto? Él tiene un colectivo de jóvenes y que la mayoría vienen del minismo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí está el colectivo, los colectivos de izquierda, la Unión Patriótica, el Partido de Trabajadores Revolucionarios, ¿cierto? Están ahí, son partidos. Todos estos partidos dejaron de existir. Son partidos de hecho. Sí. ¿Sabe por qué? Porque los sectores populares no fuimos a votar mayoritariamente por ellos.
Y perdieron su cupo en el... Y por eso que tenemos un Congreso derechizado. ¿Por qué tenemos un Congreso derechizado? ¿Sabes por qué? Porque la cantidad de votantes que fueron a votar por diputados y senadores fueron 5 millones. Y la cantidad de votantes que fueron a votar por Boric de segunda vuelta fueron 7 millones. Sí. Hay como 2.700.000 que no fueron a votar ni por ese ni por este. Y está la tercera izquierda, que además Héctor Yaitú no se identifica con la izquierda porque él tiene otra concepción, pero lo vamos a categorizar igual acá. Está el colectivo de izquierda y las agrupaciones mapuches. ¿Ya? Entonces, tienes estas tres opciones, a pesar de que tú y yo coincidimos que no hay izquierda, no es así, porque estas tres se disputan ser izquierda, y es lo que está en juego. Este sector está por no participar y no votar. Exactamente. ¿Ya? Estos dos sectores están por la misma opción. Votar a prueba, un apruebo sin reforma, Exacto. y por modificar los artículos transitorios. El artículo transitorio número 2 dice que el Congreso dura hasta el año 2026. Y ese es el gran problema que tenemos. ¿Ya? Entonces, esos sectores son los que se enfrentan hoy día y los que tenemos. ¿Qué opinas tú de eso? A ver. A ver. Veamos. Conozco integrantes de varios partidos, por ejemplo, el Partido Igualdad, Partido Humanista, ex-humanistas también, ecologistas y todo ello, pero y los chicos que son más jóvenes, que igual son menos, porque también se ha creado un sistema erróneo de que la gente piense que la izquierda son los partidos más progresistas, que esa es la izquierda. Pero, y se han criado con esa idea de que los socialistas, los comunistas, todos ellos son izquierda. Claro. No es izquierda. Y estos chicos, ellos quedan como más fuera de la mirada de la gente en forma popular, porque también lo que sí ellos tienen son más dirigentes sociales. Pero como también nos criaron con la idea de que una cosa es social y política es otra, cuando son ambas cosas tienen que ir juntas, a mi parecer. O sea, tú no puedes separar lo político de lo social, no se puede separar, No, claro. porque de ahí nacen también las demandas de la gente. Entonces eso viene siendo política. Y estos grupos son más pequeños por lo mismo. Ahora, los Revolución Antiliberal, donde están los de la Unión Patriótica, Partido Trabajador, ex-milistas, que muchos de esos ex-milistas no están por el apruebo tampoco, están por rechazarlo, porque encuentran que es más de lo mismo. Igual se aíslan, y ese es el gran problema, que como que se terminan aislando del resto, lo que uno conoce y lo que se dedican a hacer más trabajo social. Pero olvidándose que la política es importante en el trabajo social, porque yo no puedo enseñar, o sea, uno tiene un margen. Por ejemplo, en el caso cuando hablamos de niños, nuestros niños tienen otros problemas, por ejemplo, del narcotráfico, de la mala educación, de salud, un montón de cosas, pero que se van a ir acentuando. Entonces, la gente de trabajo social no se quiere mezclar con política y dice la política está sucia. Pero al final la política la hacemos nosotros. Sí. O sea, si uno le dice a un joven, a un adolescente ya de 14, 15 años, que no tiene derecho a una buena educación, porque es lo que te tocó, le estáis bajando la revolución que él puede tener adelante para hacer un cambio real con todos sus compañeros. Porque eso es lo que pasa en nuestros sectores, donde a los niños se les enseña de pequeños que ellos no tienen derecho a nada. Claro. O sea, tienen que aceptar lo que hay y lo que se les entrega. Eso es lo que ellos tienen. Entonces los niños crecen con esa idea, y cuando los niños empiezan a desarrollar su forma de pensar, ¿qué pasa? Que en los colegios los vuelven a bajar. O sea, no opinís tanto, quédate callado, eso no corresponde, porque no dejan. Por eso también han sacado historia, filosofía de los colegios, ramos que te hacen pensar, lo han eliminado por lo mismo. Porque no, eso es cívico. Claro, no existen. Entonces son pocos los jóvenes que casi siempre cuando tienen esta mirada más revolucionaria es porque en su familia o su entorno más cercano
lo son y lo han hecho. Y tienen esa mirada más crítica, qué sé yo, pero la gran mayoría de los jóvenes no la tienen porque se la han sacado de todos lados, lo mismo que el Partido Humanista. El Partido Humanista también tiene un sentido muy social, muy de trabajo social, pero también se vinculó la parte política del movimiento humanista. El movimiento humanista quedó en un lado y el Partido Humanista quedó en otro. Y por eso también se creó esa división cuando hay un montón de gente que cree y piensa en el movimiento humanista también, pero no se ven representados en el partido. Mira, hay un dato súper importante. Esto representaron en la votación que se dio, que salió el CAS, Boric, estos tienen un peso del 16% del electorado. Algunos de estos no fueron a votar por los congresistas, ni siquiera por los convencionales, y fueron a votar solo por Boric en la segunda vuelta. Es decir, si estos hubieran ido a votar por congresistas o por alcaldes, el panorama que tenemos es distinto, ¿ya? Pero nos dice otra cosa más importante aún, que la gente que está en la abstención, porque muchos de estos estaban en la abstención, pasan a votar en contra de la derecha, directamente. Estadísticamente, porque hoy día se dice, lo que pasa es que la gente que no ha ido a votar va a ir a votar por la derecha. Ese es un mito, porque estadísticamente tú tienes este 16% es de abstención. Y ese 16% lo dio el triunfo a Boric. Porque Boric sacó solo el 40 y... Se me entraron los números. Ya, 40 y tanto. Si este 16% no hubiera ido a votar, Kass gana. Exactamente. Entonces la gente pasó de abstención a votar contra la derecha. Contra la derecha. Contra la ultraderecha. Contra la ultraderecha. Exacto. Contra la ultraderecha. Eso es fundamental. Entonces, hoy día, los medios de comunicación y las empresas de encuestas dicen que no, los que no votan van a ir a votar por la derecha. Eso es falso. Aquí tienes una demostración. A pesar de toda esta diversidad y peleas y toda la cuestión, todos al mismo tiempo acumulan para que pueda ser presidente. Hoy día, Boric es presidente no por lo que él cree, sino por ir contra que va a salir a la derecha, simplemente eso. Y lo que me faltaba era de Yaitul, siempre se me entra el nombre. Yaitul. Sí. Es otro tipo de lucha. O sea, Yaitul también fue ministro. Fue milista, fue del MIR en los años 70, qué sé yo. Y en los 80 también participó en el MIR y todo, y tiene su parte política y todo. Pero él es una lucha más ancestral, o sea, considero yo que es más, y que ahora lo han marcado y todo lo negativo tienen que cargarlo siempre a alguien, ¿verdad? Y siempre la derecha y la centro de derecha siempre pone como símbolo de quién es el malo de la película. En este sentido se puede decir que él, porque lo marcan por todos lados, que el terrorismo y qué sé yo, pero son las luchas que se dan y la gente común y corriente, como nosotros no entendemos esa lucha porque tampoco por años se nos educó con un tema de que lo hablaba con unos papás que me decían, es que yo soy mapuche, pero yo no quiero que mi hija lleve mi apellido mapuche. Entonces uno decía, ¿por qué no? Si es un orgullo, no, porque a mí en el colegio cuando yo era chico me hacían bullying, me trataban de tarado, de todo, y yo no quiero que pase. Entonces mucha gente rompió esos lazos por eso, con su tierra, con su pueblo, por eso, porque sufrieron mucho bullying, muchas humillaciones, que quieren que sus hijos no quieren que lo sufran. Cuando yo les digo, pero es que ahora es otra la mirada. O sea, la gente tiene otra mirada hacia el pueblo mapuche, que es nuestro pueblo, porque todos tenemos sangre. No podemos decir que aquí nadie de sangre 100% pura, todos tenemos mezcla. Esa es nuestra real, nuestra nación, es nuestra sangre. Somos mestizos. No. A menos que sean colonos alemanes. Sí, pero siempre tiene que haber así como un personaje que lo marque. Y yo creo que a él le tocó ahora ser la cara visible de esa lucha. Se le va a tirar. Y como también le tocó a muchos líderes estudiantiles en el 2011,
muchos jóvenes también fueron marcados. O sea, Claro. claro, ahí está la cara bonita, el Boris, la Camila, todos los que están ahora en el gobierno. Pero que también que los volvemos a lo pasado, como que se les olvidó que estuvieron ahí y ahora volvieron a... Tan como Napoleón. Nada, exactamente, como Tan como Napoleón. Napoleón. Y están saliendo estos nuevos jóvenes, pero que son, yo creo que la gran mayoría son porque su familia han sido familias sociales y de lucha. Sí. Pero no Exacto. porque haya sido la sociedad que haya creado, sino porque son conciencia y formas de pensar de cada familia. Claro, son estilos que Estilos que se van manteniendo. repitiendo y se van viendo siempre. Te hago una propuesta. Lo vamos a dejar hasta aquí ¿Sí? para continuar el próximo jueves. Entonces, invitamos a todos los que nos han estado escuchando o que nos van a ver en la señal 47.1 a que el próximo jueves vamos a estar aquí nuevamente viendo lo que viene, porque imagínate todo lo que hemos hecho y todavía no hemos entrado Todavía no entramos al otro tema. ¿cierto? No entramos al tema más fundamental. Entonces te agradezco tu participación. Yo agradezco la invitación. Ha sido muy entretenido, ¿cierto? Muy ameno además. Has puesto puntos súper sustantivos en la conversación. Es que sabes que yo siempre pienso que a mí me encanta la historia, como te dije en un principio. Me gusta mucho y como que siempre el ser humano vuelve a repetir. Porque tapa con tierra lo que pasó antes. Claro. Entonces cuando la gente se empieza a dar cuenta que todo lo que estamos pasando ya lo vivimos y no se hace la loca y dice, no, sabes que esto ya lo pasamos, mejor hagámoslo de otra forma, pero siempre tratamos de tirar todo eso, tirar de tierra para no acordarnos. Recordémosle a los televidentes quiénes somos, porque hemos estado hablando caleta de tiempo y de nuevo, ¿cierto? Bueno, como dije, mi nombre es Erna Sepúlveda, soy presidenta del Centro Cultural La Bicicleta aquí en La Victoria. Soy dirigente social y en nuestro grupo quiero resaltar que somos mayoritariamente mujeres las que trabajamos en nuestro centro cultural. Hay compañeros, pero las que dan siempre la cara y las que están ahí dando el trabajo fuerte, somos mayoritariamente mujeres que toda su vida han participado en distintas organizaciones sociales. Y nos juntó este sueño de querer ayudar a nuestros niños, de enseñarles, de dar un espacio donde ellos sean los presentes y donde ellos sean protagonistas y voz de la agrupación. Entonces, ese es nuestro trabajo. Estamos aquí también ubicados en la Estrella Blanca, en la Casa de la Cultura del Padre Andrés de Aldana, y nos ubicamos nosotros, frente a la señal 3. Súper. Bueno, Patricio Altamirano, ha sido un gusto estar aquí con esta conversación que hemos tenido. Los invitamos el próximo jueves. Vamos a repetir este tipo de experiencia, de hacer un análisis de coyuntura con un invitado o invitada que nos ayude, que nos lleve a los temas que son vitales para ellos. Así que los despedimos. Ha sido un gusto. Estamos nuevamente con ustedes el próximo jueves.